Estamos de vuelta, tal como les habíamos anunciado. Está hablando el presidente Gabriel Boric por la promulgación de la ley que regula los funerales de alto riesgo. Escuchemos. Necesitamos sacar adelante la ley de permisos del Congreso para fortalecer la inversión, para facilitar la inversión, entre tantas otras cosas. Y desde el extranjero, por cierto, seguía atentamente la contingencia nacional. Y me gustaría señalar y destacar que el Estado de Derecho en nuestro país funciona. La ministra del Interior recién daba algunos ejemplos de condenas, de repatriaciones. La persona que volvió en el avión volvió presa, por supuesto, no volvió de vacaciones, porque en Chile quienes cometen delito son juzgados con imparcialidad y tienen que afrontar todas las consecuencias previstas en la ley. Y eso corre para todas las personas, sin importar quiénes sean, de dónde vengan o el cargo que hayan ostentado. Todos deben responder ante la justicia, porque en Chile nadie está sobre la ley. Nadie. Por ello tengo la convicción que lo ocurrido ayer en la audiencia de formalización del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en donde fue decretada una prisión preventiva como medida cautelar más gravosa mientras dure la investigación por el delito de violación, es una decisión correcta por parte de los tribunales y demuestra que acá nadie está por sobre la ley y que todas las instituciones tienen que colaborar sin nunca proteger a quienes delinquen, sino proteger a las víctimas. En eso yo como presidente estoy total y 100% convencido. El Estado de Derecho, la justicia, es parte de los atributos de nuestro país y esas instituciones tenemos que ser capaces de protegerlas, aunque cueste, aunque duela, porque son más permanentes que nosotros y son los que van a asegurar que Chile pueda ser un país desarrollado. Y como gobierno, como bien decían quienes me antecedieron en la palabra, seguimos trabajando en materias que mejoran directamente la calidad de vida de las personas. Hace poco estábamos inaugurando centros de cuidado comunitarios también en el sector sur de Santiago para las mujeres cuidadoras, que se les reconoce el cuidado como trabajo. Y hoy día estamos en San Ramón, en esta plaza, en donde por acá cerca, como bien decía la ministra, antes había un mausoleo narco que fue recuperado por los vecinos y vecinas gracias al trabajo conjunto del municipio con la SUSDERE. Y elegimos este lugar para promulgar la ley que restringe los funerales de riesgo, conocidos como narcofunerales, porque es un compromiso que asumí en la cuenta pública el año 2023 y que ya avanzado nuestro gobierno es hora de decir cumplimos. Muchísimas gracias, alcalde Gustavo Toro, por recibirnos en su comuna y también a Ana por tus palabras, por tu trabajo, por tu sacrificio y por el importante trabajo que junto a tus vecinos y vecinas realizas. Bueno, ahí estaban las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien se refirió también a la prisión preventiva decretada en contra de Manuel Monsalve. Dijo que le parecía correcto, que esto demostraba que en Chile nadie está por sobre la ley y que por lo tanto una persona que está acusada de este tipo de delitos tiene que enfrentar a la justicia lo antes posible. Así es que parte de las declaraciones que ha formulado el presidente a raíz del caso de Manuel Monsalve en medio de esta actividad donde se promulga ya la ley que regula los narcofunerales o los funerales de alto riesgo, así es que esperemos que se pueda aplicar lo antes posible en Chile. Investigación que pesa en su contra. Nico, buenos días. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Muy buen día. Estamos precisamente acá en la cárcel de Rancagua. Te muestro a mis espaldas el despliegue que hay acá de varios medios de comunicación y también el acceso constante de vehículos a este centro penitenciario donde, como tú bien señalabas, llegó en horas de la noche el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de enfrentar esta formalización que duró aproximadamente 15 horas, una jornada muy extenuante y donde, entre otras cosas, finalmente el tribunal acogió lo que en este caso estaba solicitando la defensa, en este caso la Fiscalía como también los creyentes, bien digo, respecto de la prisión preventiva, no así estimando la totalidad de las situaciones que estaban ellos en este caso puntualizando, pero sí, obviamente atendiendo a diferentes aspectos, es que se traslada
Manuel Monsalve, luego de esta formalización, a eso de las 12:30 de la noche, finalmente sale desde Santiago con la compañía de un contingente importante de gendarmería para llegar acá precisamente hasta la cárcel de Rancagua, a eso de las 1:30 aproximadamente llegó a este lugar, donde ya está en el módulo 86, un módulo denominado donde se estarían también otros reos de una peligrosidad, podríamos decir, más baja, y donde precisamente hay personas que están cumpliendo con medidas cautelares que tienen que ver con delitos de las mismas características que se le están imputando en este caso a Manuel Monsalve, los delitos de violación y abuso sexual, y también otras personas que podríamos decir, Cari, son mediáticamente más conocidas o también son personas que pueden generar algún grado de exposición de su persona estando en otro módulo o en otro lugar del mismo centro penitenciario. Aquí hablamos de gendarmes que están también cumpliendo con alguna cautelar, carabineros, ex autoridades incluso, y como ha trascendido, el ex subsecretario Manuel Monsalve estaría compartiendo celda, la celda 44, con el exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, quien también está acá cumpliendo finalmente con esta medida de la prisión por un delito de carácter económico en el caso de él, pero ese es el perfil de los reos que están finalmente en este módulo, el módulo 86, considerado un módulo de baja peligrosidad, entendiendo las personas que están ahí, pero también este denominado, podríamos decir, no sé si trato especial, pero sí una condición distinta, entendiendo el perfil de, en este caso, el reo o la persona que está bajo esta medida. Recordemos también, entre otras cosas, Cari, que Manuel Monsalve, en su rol como subsecretario del Interior, estuvo también a cargo de poder coordinar varias investigaciones y también acciones con las policías, con el Ministerio Público, y entre otras cosas, ahí también se habla, por ejemplo, de la desarticulación de bandas importantes, bandas criminales, entre otras, incluso vinculadas a agrupaciones como el Tren de Aragua, los Gallegos, y es por eso que el perfil de Manuel Monsalve como un recluso finalmente genera, por supuesto, una situación de riesgo en primera persona para él y también para la totalidad del penal, entendiendo que se pueda generar alguna situación con él si es que estuviera, por ejemplo, en un módulo más convencional finalmente. Hablábamos, Cari, precisamente de esta larga jornada que fue ayer, esta formalización cerca de 15 horas, y donde entre otras cosas también el cansancio quedó evidenciado entre todos los intervinientes y sin duda también entre el imputado Manuel Monsalve, quien mostró en un momento ya casi al término de la formalización una especie de descompensación, ya que se desvaneció en medio de esta audiencia cuando precisamente el magistrado estaba por terminar ya de entregar finalmente las alocuciones respecto de cuáles serían los cargos y también las cautelares. Vamos a revisar ese ambiente que es donde precisamente Manuel Monsalve en medio de la audiencia se desvanece, podríamos decir, descompensado al parecer por el cansancio de la extenuante jornada. Todas esas evidencias fueron debidamente periciadas y de ello da cuenta el informe pericial bioquímico número 13 de fecha 22 de octubre de 2024. Vamos a hacer un receso. Señores, yo les pediría que pausen eso ya, por favor. Bueno, ahí queda evidenciado un poco, Cari, ese momento donde Manuel Monsalve finalmente se descompensa. Podríamos decir que no sabemos si es un desmayo, pero claramente pierde el conocimiento por una fracción de segundos, que finalmente no pasó a mayores, fue inmediato, en este caso atendido por el personal de gendarmería, también contenido por sus abogados, le entregaron agua, galletas para poder estabilizarlo, podríamos decir, y también ahí da cuenta un poco de esto la extenuante jornada que hablábamos ayer, donde se esperaba, entre otras cosas, poder conocer la estrategia, en este caso, de la defensa de Manuel Monsalve, pero también recordemos que previo a aquello debía continuar el Ministerio Público con la presentación de los cargos y también la exposición de los antecedentes, donde entre otras cosas también ayer se evidenciaron varias imágenes y también se explicó parte de la dinámica de algunas de esas imágenes. Y ahí también, considerando aquello, una jornada bastante larga, donde también, volviendo a este momento, Cari, de donde se descompensa Manuel Monsalve, es muy llamativo también la reacción del fiscal Javier Armendáriz, quien incluso se sorprende en un comienzo, el video así lo muestra, pero también después mira al magistrado con una cara como de diciendo, bueno, ¿será o no será por el cansancio? Quizás será porque está finalmente ya dimensionando lo que se le viene para él.
Es obviamente algo que habla mucho en términos de la imagen, pero eso también da cuenta un poco de la extenuante jornada que se vivió ayer ahí en el Centro de Justicia. Vamos a escuchar ahora precisamente el momento del magistrado Mario Cayul cuando entrega finalmente esta determinación y el por qué Manuel Monsalve hoy está acá recluido en prisión preventiva. Atendido que se cumplen, a mi juicio, todos los requisitos legales del artículo 140 del Código Procesal Penal, en sus letras A, B y C, teniendo muy especialmente el carácter de los hechos imputados, el número de los delitos, la gravedad de las penas asignadas por ley a los mismos, la gravedad de los delitos en relación al bien jurídico protegido y que ha sido afectado en relación a la víctima, esto es, su integridad o indemnidad sexual y su libertad sexual, atendido lo dispuesto en los artículos 122, 139 y 140 del Código Procesal Penal, ordeno la prisión preventiva del imputado, señor Monsalve, por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. De ese orden de ingreso a la cárcel pública inmediatamente. Ahora, Nico, ¿se sabe qué días va a poder recibir visita Manuel Monsalve? Y lo otro, si es que ya alguno de sus abogados ha llegado ahí, porque también aquí existe una estrategia, ¿no? Se ha señalado que los abogados van a presentar una apelación ante la Corte. Claro. Bueno, eso, lo que tú mencionas en último lugar, Cari, es efectivo. Ayer ya, luego de la misma audiencia, trascendió este hecho de que los abogados iban a apelar finalmente en la Corte. Y respecto a lo otro, las visitas, estas, según lo que ha trascendido también, y lo que nos comentó nuestro compañero Jan Muñoz, que estuvo aquí durante toda la noche también muy pendiente de lo que sucedía, es que sería día martes y domingo, de 3 a 5 de la tarde finalmente se concretarían las visitas. Ese sería el tramo de los días y también el rango horario donde finalmente podría recibir visitas Manuel Monsalve, y ahí ver si, por ejemplo, también dentro de esas visitas podrían venir sus abogados, que entendemos en este caso ellos también podrían concurrir desde el punto de vista de poder establecer ciertas reuniones y también ir determinando avances propios de la misma investigación, entendiendo que ayer, por ejemplo, fue otro tema de discusión en la parte ya final de la audiencia, es decir, cuando se estaban fijando los plazos de investigación, por una parte la Fiscalía, así como también los querellantes, en este caso la abogada representante de la víctima, solicitaban 4 meses de investigación, lo que en este caso la defensa de Manuel Monsalve no estuvo de acuerdo, solicitaron 2 meses y finalmente el magistrado determinó que, entendiendo por supuesto la complejidad de algunos antecedentes que hay que ir revisando y todo, era un plazo bastante prudente esto de los 4 meses, que es por lo que por ahora finalmente se va a fijar como investigación. No obstante, esto puede ir variando. Dejemos claro que estos 4 meses no van a determinar que Manuel Monsalve esté precisamente 4 meses acá. Esta misma apelación de la que hablamos, Cari, podría modificar eso, pero vamos a ver ahí qué va a ir pasando. Vamos a escuchar ahora lo que se señaló después de la audiencia en voz del fiscal Javier Armendáriz. Lo que acaba de suceder es que en una audiencia que se demoró, lo que sabemos, la Fiscalía ha formalizado la investigación por 2 delitos sexuales respecto del imputado y el tribunal, en una jornada larga, ha dado por acreditado los estándares que de esta etapa, esto no es un juicio, es una etapa de formalización, dio por acreditado los delitos y la participación, y considerando la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad. Estamos conformes con la resolución, es lo que esperábamos, es lo que pedimos. Hablé con mi representada y también estaba muy emocionada. Ahora lo que viene, bueno, ustedes no sé si escucharon, pero la defensa anunció al parecer que va a apelar probablemente. Y luego ya veremos el resultado de la apelación, esperamos que se confirme esta resolución por parte de la Corte de Apelaciones. Y posteriormente corresponde a las diligencias investigativas que faltan por hacer, que todavía quedan varias. Y para eso se nos dio un plazo, se le dio un plazo fiscal de 4 meses, nosotros también hemos pedido varias diligencias investigativas. Bueno, ahí escuchábamos en primera instancia al fiscal a cargo de esta indagatoria, Javier Armendáriz, y también
a la representante, en este caso la abogada de la denunciante, quienes daban cuenta un poco de su parecer al término de la audiencia y, entre otras cosas, la misma abogada de esta denunciante, de la víctima en este caso, hablaba de una especie de conformidad en términos de la cautelar que finalmente se termina entregando a Manuel Monsalve. No obstante, hay por supuesto un proceso en curso y hay también situaciones que requieren por supuesto de revisión o de análisis, que tiene que ver con lo que desestimó o no el tribunal respecto de lo que también estaba estableciendo la Fiscalía, donde por ejemplo en ese caso no se logró acreditar que la víctima fuera un peligro para la sociedad. Tampoco finalmente que Monsalve podría inducir a testigos o también a otras personas a actuar en contra de la víctima. Es decir, este poder que él podría tener para entorpecer la investigación no sería tal ahora, entendiendo que ya no reviste este cargo de un subsecretario de una cartera y por lo mismo en este caso no habría en ese sentido una peligrosidad para que él pudiera intervenir o no. No obstante aquello, el tribunal, más allá de no estimar estas situaciones que fueron planteadas por la Fiscalía, apoyadas también por los querellantes, por la abogada de la denunciante, aún así, entendiendo la gravedad de los delitos y que en este caso se acredita la violación y también el abuso sexual, en ese sentido, aún así, se decreta entonces la prisión preventiva, entendiendo que la pena que se arriesga en ese tipo de delitos es una pena alta. Por lo mismo, se condice con que se establezca en este caso la prisión preventiva y por lo mismo es lo que determina en este caso el magistrado Mario Cayul ayer, en una situación donde también, como ustedes recordarán, presumíamos nosotros que estaba la gente pendiente del partido de Chile y también de la audiencia que terminó en altas horas de la noche y que finalmente, entre otras cosas, se estaba también consultando en el término de la misma audiencia por cuál sería el recinto penitenciario donde iba a estar Manuel Monsalve, que era una de las dudas. Se conversó, podríamos decir, de manera más secreta, pero aún así después se supo que finalmente estaba siendo trasladado hasta acá, hasta la cárcel de Rancagua, donde, como les comentamos, Cari, entre otras cosas, hay algunos parámetros de este centro penitenciario que lo hacen un lugar donde debiese estar más resguardado Manuel Monsalve, por lo que decíamos principalmente que es una persona que por el cargo que ostentaba reviste un grado de exposición bastante relevante en términos de lo que podría ser el comportamiento de algunos reclusos para con él. Vamos a escuchar ahora precisamente a los abogados de Manuel Monsalve tras esta audiencia que duró cerca de 15 horas ayer ahí en el Centro de Justicia. Hay razones que van a fundamentar el recurso que vamos a presentar para poder revertir esta situación y esto es el inicio. Por supuesto, difícil, en circunstancias que se nos pusieron muy cuesta arriba para efectos de poder llevar adelante una defensa técnica. De aquí en adelante entendemos que el terreno se empareja y en ese sentido tenemos confianza de poder revertir esta situación y, más importante aún, poder llevar adelante una investigación y sacar adelante una investigación que tenga como finalidad el esclarecimiento final de los hechos, poder encontrar verdad y, a propósito de eso mismo, llegar finalmente en condiciones a un tribunal de lo penal y obtener la absolución de Manuel Monsalve. Bueno, escuchábamos ahí a uno de los abogados de Manuel Monsalve una vez que termina esta audiencia de formalización ayer, donde, como explicamos recién, se logra acreditar la participación de él en estos delitos para el tribunal, no así otros escenarios que también estaba planteando la Fiscalía y que era por supuesto apoyado por la abogada de la víctima de esta denunciante, pero finalmente hay este grado de conformidad, como explicábamos, y que también lo señaló la propia abogada de la denunciante respecto de la medida cautelar con la que finalmente queda Manuel Monsalve, más allá de que hay todavía una investigación en curso, de que, como también lo establecieron y también lo especificaron así los abogados de Monsalve, van a ir a esta instancia apelatoria en la Corte para poder revertir esta medida cautelar y también, entre otras cosas, van a buscar, como dijeron ellos ampliamente, demostrar la eventual inocencia de Monsalve en la etapa ya más avanzada, que sería ya en lo que es el juicio oral. Por otra parte, las diligencias continúan en este caso por parte de la Fiscalía, así como también de los equipos investigativos, labor que ayer incluso fue felicitada por el fiscal Javier Armendáriz, quien en este punto de prensa que da finalmente
finalmente felicita a la PDI, también al Servicio Médico Legal, por las pericias que lograron hacer en este mes aproximadamente de indagatoria y donde ha terminado finalmente esta formalización ayer con la medida cautelar de la prisión preventiva para Manuel Monsalve. Perfecto, Nico. Muchas gracias por este anticipo entonces de lo que ha pasado con el ingreso de Manuel Monsalve al penal y lo que va a pasar también en las próximas horas. Muchas gracias.